3,000 personas con la prédica de Pedro, ¿verdad? El Espíritu Santo ya allí manifestando su obra, su poder, ¿verdad? Dice lo que vimos la semana pasada, es que precisamente después de la manifestación, la venida del Espíritu Santo, dice que comenzaron, pues, los que estaban allí recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar nuevas lenguas, y había personas de diferentes países y escuchaban a estas personas hablar de las maravillas de Dios en sus propios idiomas, ¿verdad? Y algunos decían, no, eso es lo que pasa, es que estos están borrachos. Esto está como que tomaron un poquito más de la cuenta, entonces eso se emborracharon. Y entonces Pedro se pone en pie y Pedro comienza a predicar, comienza a hablar acerca de Jesucristo y los confronta y les dice, ustedes mataron a Jesús, al Hijo de Dios. Y esa confrontación, y obviamente Pedro, usado de manera especial por el Espíritu Santo, hace que el corazón de ellos, ¿qué pasó en el corazón de ellos? ¿Qué recuerdan? Ellos se compungieron, que dijimos que era como redarguir, como se sintieron mal, se sintieron confrontados, y dijeron, bueno, entonces, le dicen a Pedro, ¿qué es lo que debemos hacer? Y Pedro entonces le da la solución, ¿verdad? Y le dice que ellos se tienen que bautizar, ¿verdad? Ahí teníamos la imagen de Pedro predicando, ¿verdad? Y le dice, lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse y bautizarse. Dos cosas que ustedes tienen que hacer. Si ustedes de verdad reconocen que se equivocaron, tienen que hacer estas dos cosas. Buena pregunta. ¿Por qué creen ustedes que dice allí solamente habla la oración? ¿Por qué creen ustedes que solamente en el nombre de Jesús? Pues es una muy buena pregunta, porque hoy día algunas sectas y algunos grupos por ahí que se están levantando, vea, solo Jesús. Porque ellos no creían en Jesús. Entonces era necesario que creyeran en Dios. Y que demostraran verdaderamente que estaban arrepentidos y que creían en Jesús para salvación. Así es. Muchísimas gracias, hermano Jesús. ¿Alguien piensa algo diferente? ¿O está de acuerdo con lo que dice? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ajá. Si no creen en él, no hay salvación. Exactamente. Muchísimas gracias, Marina. Ellos, el bautismo era una identificación. El bautismo era una identificación con la persona a la que ellos iban a seguir. De hecho, el bautismo no es o no fue exclusividad del cristianismo. El bautismo ha estado presente desde mucho tiempo antes y en muchas culturas. ¿Sí? Los filósofos bautizaban a sus seguidores y ellos entonces a través del bautismo se identificaban con la persona a la que iban a seguir. Ahora también hay otro tema de lo que dice el hermano Jesús, exactamente es eso, es vamos a seguir a Jesús, la invitación es crean en Él, identifíquense con Él, síganlo a Él. Y también hay otro tema de mantener el corazón abierto, porque el gran conflicto de los judíos con el mensaje de Jesús o con la persona de Jesús es que Jesús se presenta ahora diciendo yo soy el Hijo de Dios. Entonces, el gran conflicto de los judíos es ¿cómo así? Que Dios ahora es Padre. ¿Sí? ¿Cómo así que Dios ahora me salió con que tiene un hijo? Y ese hijo se nos presenta aquí. ¿Sí? Entonces, hay todo un tema y una intencionalidad de mantener el corazón abierto de las personas. Entonces, nos manda, no sé si responde eso un poco a tu pregunta, Will. O lo estudiamos más adelante. Sería muy bueno. ¿Sí? Yo creo que los judíos, los que estudian esa pregunta, ¿cierto? Sí, la mayoría de los que estaban ahí eran judíos. Por eso pueden creer esto ustedes. Ellos creen en Dios como Padre y su Espíritu. No. Pero es un muy buen tema para que lo podamos estudiar. Bueno, entonces dice que se convirtieron 3,000, ¿verdad?
predica, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención de todo el estudio que hicimos la semana pasada fue esa diferencia entre el Pedro que niega a Jesús, ¿verdad? Ustedes saben que Pedro, primero Pedro hace un compromiso con Jesús y le dice, ¿cuál es el compromiso que Pedro hace con Jesús? Que nunca lo va a abandonar. Señor, ten por seguro que aunque todos se escandalicen, aunque todos hagan corriendo y te dejen solo, yo jamás, este pechito jamás te va a dejar, jamás te voy a abandonar. Pero ante el miedo de morir, dice que Pedro, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Lo negó. ¿Y cuántas veces? 3 veces. 3 veces Pedro niega a Jesús, ¿sí? Y el gallo canta para anunciar su culpa, ¿verdad? Y ahora vemos la diferencia. Un par de días después, un par de semanas después, vemos a un Pedro completamente diferente. Pedro está predicando, se convierte en 3,000 personas. Pedro predica de nuevo 5,000 personas y lo meten preso y lo amenazan y le dicen, ahora usted no puede seguir predicando. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿Quién se acuerda cuál fue la última frase de Pedro que vimos hace 8 días? Pedro pregunta, buscad vosotros si es justo pues hacerle caso a los hombres antes que a la gente. ajá, exactamente. Ustedes juzguen si está bien obedecer a ustedes antes que a Dios. Pero Pedro en su última frase, lo último que vimos la semana pasada, Pedro dice, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a dejar de hablar, de contar de lo que he oído y de lo que he visto? Yo no puedo dejar de predicar. Así ustedes me amenacen, así mi vida esté en riesgo de muerte, yo no voy a dejar de predicar. ¿Qué diferencia entre el Pedro que ante la amenaza de muerte niega a Jesús y un par de semanas después el otro Pedro, que es el mismo pero ya transformado, ante la misma amenaza de muerte ahora dice, yo no les voy a hacer caso a ustedes, yo voy a hacerle caso a Dios y voy a seguir predicando? Y hablamos acerca de la convicción de Pedro, la convicción que Pedro tenía acerca de la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Bueno, pero nosotros empezamos leyendo Hechos capítulo 2, ¿verdad? Versículo del 36 al 47. Todo lo que ahorita les narramos o les contamos de lo que estudiamos hace 8 días atrás está allí. Hechos 2, del 36 al 47. Pero yo quiero que miremos algo importante. Y vamos a leer esta vez solo desde el versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo del 40 en adelante. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Si no pueden leer aquí, adelante. Dice la palabra del Señor, y con otras muchas palabras testificaba, está hablando de Pedro, y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Preguntábamos la semana pasada, ¿cómo lo han hecho para bautizar a 3,000? Ahí en el lugar donde estábamos no habían ríos y cosas de agua migrante. Cuando estemos en el cielo le preguntamos a Pedro. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, tu palabra hoy está delante de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas hablando a través de ella. Sigue guiando nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En vano dice tu palabra que edificamos, que cuidamos, que construimos, Señor, si tú no eres el más importante, si tú no lo haces, si tú no edificas, si tú no cuidas, en vano podemos trabajar y hacer un montón de cosas. Y hoy entendemos, Señor, que la forma en la que tú edificas en nuestras vidas es a través de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, háblanos a través de ella, que juntos podamos descubrir en tu palabra, Señor, cuál es el propósito y el plan que tú tienes para cada uno de nosotros y para esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces nos dice que estos 3,000, ¿verdad?, fueron añadidos a la iglesia. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que sucedió con estos 3,000? ¿Qué pasó con ellos? Okay, fueron bautizados y dice que se añadieron a la iglesia. ¿Qué pasó con ellos después? Se arrepintieron. ¿Okay? ¿Qué más? Se mantenían firmes. Allí la historia y el texto y la palabra que acabamos de leer nos cuenta el florecimiento y el crecimiento exponencial de esta iglesia que Jesús había establecido, esta iglesia que Jesús había fundado, esta iglesia que Jesús había edificado. ¿Sí? Usted recuerda el texto cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? ¿Sobre cuál roca? Cristo, ¿verdad? No en la roca de Pedro, ¿sí? A propósito de la venida de este Señor, ¿verdad? No es la roca Pedro, sino Cristo. Sobre esta roca, sobre la declaración, sobre la revelación de que yo soy Cristo, dice Jesús: yo edificaré mi iglesia. Cristo es el fundador, Cristo es el fundamento y Cristo es el edificador de su iglesia. Ahora, a través de la obra del Espíritu Santo, esta iglesia, que era un grupo pequeño, comienza de un día para otro a crecer. ¿Sí? Dice que más o menos había aproximadamente, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuántos estaban en la casa? 120. ¿Sí? Y de un día para otro la iglesia creció de 120 a 3,120. ¿Sí? ¿Cuántos quisieran un nivel de crecimiento como ese? ¿No? ¿Verdad? De un día para otro la iglesia crece de una manera impresionante. Y yo a esta enseñanza le puse como título: una iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que es mejor una iglesia guiada por el Espíritu Santo que guiada por un pastor? ¿Amén? ¿Cierto? Sí. Es mucho mejor ser parte de una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo que una iglesia que es guiada por una persona, por un hombre. Dice la palabra entonces que esos 3,000 fueron añadidos a la iglesia y nos cuenta, Lucas nos cuenta cómo era la vida de esta iglesia. Y creo que si buscamos un modelo hoy en día, hay una cantidad impresionante de libros que se han escrito de cómo hacer iglesia. ¿Sí? Un montón de libros donde nos muestran iglesias, entre comillas, exitosas, porque sí han crecido numéricamente, han crecido en influencia, han crecido en muchas cosas. Y entonces el pastor, las personas de allí, entonces escriben cómo ellos lograron alcanzar todo eso y ponen esas iglesias como modelos. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, está bien que podamos visitar y podamos mirar y podamos observar modelos y ver qué es lo que Dios está haciendo en otros lugares. Pero cuando hablamos del modelo de iglesia, del modelo correcto, del mejor modelo que podamos tener de iglesia, lo encontramos allí, en la palabra del Señor. Allí nos muestra cómo esta iglesia vivía, cómo esta iglesia, guiada por el Espíritu Santo, funcionaba. ¿Y qué es lo primero que dice que hacía esta iglesia?
Ahí en el versículo 42. Perseveraba, ¿verdad? Lo primero que dice de esta iglesia es que esa iglesia era una iglesia perseverante. ¿Qué es para usted perseverar? A ver, cuéntenos. Insistir, seguir, luchar. Estar allí, constante, seguir, luchar, pelear. ¿Qué más? ¿Qué más es para usted? No rendirse. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más es para usted perseverar? ¿Qué entiende usted por perseverar? ¿O están de acuerdo con lo que los hermanos han dicho? ¿Sí? Exactamente. Perseverar es la acción de mantenerme firme. ¿Sí? Esta mañana en el ayuno compartíamos sobre Filipenses y Pablo le dice a la iglesia de Filipo, le dice, ustedes deben estar firmes. ¿En quién? En Cristo. Estar firme en Cristo. La primera característica de esta iglesia es que era una iglesia que era perseverante. Una iglesia que se mantenía firme y lo tenía que hacer por todo lo que iba a suceder. Y cuando uno ve la historia de la iglesia, ¿verdad? Y más adelante nos habla en el libro de Hechos sobre la muerte del primer mártir. ¿Cuál fue el primer mártir? Esteban, ¿verdad? ¿Qué sucedió con la muerte de Esteban, después de la muerte de Esteban? Un despertar. Un despertar. ¿Pero el despertar fue una causa de qué? Se despertó Pablo. Se despertó Pablo, sí, hay un movimiento bien fuerte, pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con la iglesia? ¿Qué sucedió con los cristianos? ¿Qué empezó a pasar de ahí en adelante? Se esparcieron. Se empezaron a regar por todos lados. ¿Por qué? Porque empezó a haber persecución, ¿verdad? Empezaron ahora a perseguir a los cristianos. Y allí entra también en escena, como dice la hermana Gabriela, el apóstol Pablo. ¿Pablo era quién? Saulo. Saulo, ¿qué era Saulo? Un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y Saulo andaba agarrando, dice la palabra, que Saulo consintió en la muerte de Esteban. ¿Sí? Entonces comienza la persecución y todos se disparan para diferentes lugares y así el evangelio comienza a crecer, comienza a expandirse, ¿verdad? Y ellos necesitaban desde el principio, aunque estaban en un momento de bendición, de bonanza, de tranquilidad, ellos necesitaban estar firmes, aprender lo que era la perseverancia, aprender lo que era estar firme por todo lo que iba a suceder más adelante. Ellos no estaban firmes simplemente porque estaban cómodos. El perseverar de ellos era una perseverancia real, verdadera. Se mantenían allí firmes. Hoy en día uno ve en muchos lugares que lo que menos hay es perseverancia. Uno ve a veces muchachos en la universidad que entran a estudiar una cosa y terminan el primer semestre y se quieren cambiar a otra carrera y pasan ese semestre y después se quieren cambiar a otra, ¿no? La perseverancia. Hoy los matrimonios se casan y al año ya se quieren divorciar. Porque no hay perseverancia. Los padres a veces se desesperan con sus hijos y toman decisiones equivocadas. Porque no hay perseverancia. Empezamos a caminar con Dios y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan algunos años y algunas circunstancias nos sacan, nos aleja de Dios porque no hemos tenido la capacidad de perseverar. La perseverancia en un cristiano no es un requisito más, es un estilo de vida. El mantenernos firmes, el mantenernos estables, el tener la capacidad, como decían ahorita, de luchar, de pelear, no importa lo que esté sucediendo, yo me voy a mantener en la posición, yo me voy a mantener firme, yo me voy a mantener. Yo dije que aquí
cuánta manera, no importa cuántas situaciones difíciles se levanten en mi vida, yo me voy a mantener firme. Yo hice un compromiso con el Señor. Yo le dije a Dios, Dios, yo te voy a servir el resto de mi vida. Y entonces voy a perseverar en eso, en lo que yo me comprometí con Dios. Pedro hace un compromiso con Dios y ya lo vimos, Señor, mi vida pondré por ti. Si me es necesario ir a la muerte por causa tuya, voy a ir. Y a la primera, patitas para que las quieras. Soldado que arranca sirve para la guerra. La perseverancia. ¿Qué tan perseverantes somos? La perseverancia va muy unida a la paciencia. Para ser perseverante hay que ser paciente. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Hay que tener paciencia para perseverar o no? Claro. Hay cosas que a veces nosotros queremos y pedimos y oramos a Dios y resulta que Dios se toma un poquito de tiempo más. Y no nos responde cuando nosotros quisiéramos que nos respondiera. Y a veces eso nos hace tambalear. La perseverancia, el mantenernos firmes en la posición en la que nos comprometimos. Hermanos, hoy en día, más que nunca, necesitamos una iglesia perseverante. Hoy en día, más que nunca. Yo no sé si ustedes vieron ayer, o los que usan WhatsApp, de pronto sí les llegó el video del lanzamiento del partido político FAC. ¿No lo vieron ayer? ¿Sí? Ellos ya hicieron su lanzamiento oficial como partido político. Y los que vieron ayer el video, vieron ayer las noticias, ¿qué les llamó la atención de eso? Exactamente. En medio de toda la presentación, un ritual de chamanería, un ritual de hechicería y de cosas allí, entregando su partido político a las tinieblas. Y esos son a los que le están preparando todo el camino para gobernar. Entonces, más que nunca, usted y yo como iglesia necesitamos pararnos firmes. Más que nunca, usted y yo, para donde vamos, para donde va Colombia, más que nunca necesitamos estar firmes. Pero hoy estamos cómodos, hoy nos podemos reunir aquí, no sabemos qué va a suceder en un par de meses más, no sabemos si en un par de meses más, en un par de años más, se nos va a ser permitido reunirnos aquí o vamos a tener que ganar como la iglesia primitiva cuando estaban allí huyendo, reuniéndonos solamente por las casas. No sabemos. Por cómo van las cosas, no sabemos a dónde va a parar esto. Por eso, más que nunca, necesitamos iglesias, cristianos que perseveren, cristianos que se mantengan firmes en una posición. Que ante el temor de la persecución, que ante el temor de qué irán a decir si yo digo que soy cristiano, podamos mantenernos allí firmes. Entonces dice que ellos perseveraban, pero perseveraban ¿en qué? ¿Qué es lo primero que dice que ellos perseveraban? Versículo 42, ¿perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. En lo primero que dice que ellos perseveraban era en la doctrina. ¿Qué otra palabra podemos usar para doctrina? En la comunión con otros. No, pero para cambiar la palabra doctrina, para hacerla más comprensible, ¿qué otra palabra usaríamos? Enseñanza, exactamente. Cuando habla de doctrina, está hablando de enseñanza. Esa gente recibe a Cristo, se bautiza y ahora son añadidos a la iglesia. Entonces los apóstoles comienzan todo un proceso de enseñanza. Los apóstoles comienzan a enseñar a esos nuevos cristianos, comienzan a enseñar a estos nuevos discípulos. Entonces por eso dice que ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza. ¿Qué tan importante es para usted la enseñanza de la palabra de Dios? Mucho.
Nosotros nos reunimos cada 8 días aquí y compartimos una enseñanza, y la mayoría de nosotros participamos en la enseñanza y aportamos y compartimos de lo que estamos aprendiendo de la palabra. Ahora, eso no va a tener ningún impacto, ningún efecto en nuestra vida si nosotros no perseveramos en lo que estamos aprendiendo. Usted puede venir y podemos venir a la iglesia y escuchar una buena enseñanza, escuchar un buen mensaje y decir, uy, la palabra y estuvo buenísima, qué buen mensaje, qué buena enseñanza. Pero si no estamos dispuestos a perseverar en ella, simplemente será una información más. Será simplemente un mensaje más, como lo que tanto hemos escuchado. Imagínense, yo el 30 de agosto cumplí 16 años. Soy jovencito, ¿no? Cumplí 16 años desde el día en que le entregué mi vida a Cristo. Y la verdad es que no tengo forma de sacar la cuenta de cuántos mensajes, cuántas enseñanzas he escuchado. Y si usted lleva más de 16 años, imagínense, ¿cuántos años lleva usted de cristiano? A ver, denme números. ¿Desde que nació? Ay, Dios mío, ¿eh? Entonces, ni preguntarle a la hermana Olga cuántos mensajes ha escuchado. Creo que ni podría hacer la cuenta. ¿Cuántos mensajes, cuántas enseñanzas en nuestra vida hemos escuchado? ¿Cuántas predicaciones en nuestra vida hemos escuchado? Ahora, el tema no se trata de cuántos mensajes hemos escuchado, sino cuánto hemos perseverado en eso que hemos aprendido. Qué tan firme hemos estado en eso que Dios nos ha hablado domingo tras domingo o cada vez que hemos escuchado un mensaje. Los discípulos de la iglesia perseveraban en eso, se mantenían firmes en la enseñanza, en la doctrina. Hermanos, hoy cuando hay tantas doctrinas cerradas, hoy cuando hay tanto personaje, por decirlo de manera elegante, cuando hay cada personaje en el mundo hablando una cantidad de sandeces y de cosas y de doctrinas cerradas, hace falta cristianos que se mantengan firmes, perseverantes en la doctrina, en la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Hermano, hoy en día usted puede ir a iglesias que usted entra y ¡wow! ¡Qué cosa tan impresionante! ¡Qué local tan hermoso! ¡Qué elegancia! ¡Qué lujo! ¡Qué equipo de alabanza! ¡Qué cosa tan espectacular e impresionante! ¡Qué el predicador! ¡Uy, no! ¡Qué predicador! ¡Qué capacidad! ¡Qué habilidad la que tiene para enseñar, para hablar, para predicar! ¡Ay, yo quisiera predicar como él! Pero si nos ponemos a analizar el mensaje, si solamente nos sentáramos a analizar y a pensar y a estudiar la palabra de Dios de acuerdo a lo que Él está diciendo, tendríamos que salir corriendo. Ve que el apóstol Pablo predicaba, enseñaba, y dice que había unos cristianos, los de Berea, que ¿qué era lo que hacían después que el apóstol Pablo enseñaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era lo que hacían ellos después de escuchar al apóstol Pablo enseñar? Ellos iban. Lo que dijo el apóstol Pablo, aquí está. Está ahí en la ley, está ahí en las escrituras, está ahí en la palabra. O sea, hermano, una cosa es que cuestionan mi mensaje, ¿no? La enseñanza. Otra cosa es cuestionar la enseñanza del apóstol Pablo. Pero ellos iban, y después de escuchar al apóstol Pablo, iban a las escrituras. Hermanos, nosotros necesitamos perseverar en la palabra del Señor, en la doctrina. Que nada, que ninguna doctrina errada venga a meterse a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia, sino que podamos nosotros con firmeza decir: no, lo que usted está enseñando, lo que me está diciendo, está equivocado, está errado.
Nosotros tuvimos un vecino en Medellín, que él era cristiano, y un día lo cogimos conversando muy amenamente con alguien de otra secta, de una secta. Y después estuvimos solo con él y conversamos y dice, uy, pero qué interesante lo que ellos están enseñando. Me dieron ganas de ungirlo con aceite virgen, darle imposición de mano. Que nada, que ninguna doctrina rara venga a meterse en nuestras vidas. Ellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, se mantenían firmes en la enseñanza. ¿En qué más perseveraban ellos? Exactamente, perseveraban en la comunión, en la común unión, perseveraban en la unidad. Alguien dijo, una vez le preguntaron a un sacerdote, a un cardenal, no sé qué rango tenía, y le preguntaron, ¿a usted le preocupa que la Iglesia Católica cada vez los fieles estén menguando, estén bajando el porcentaje y la Iglesia Evangélica esté aumentando, esté creciendo, o sea que se estén pasando de la Iglesia Católica a la Iglesia Evangélica? Y él dice, no, a mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocuparía es que si esos evangélicos se unieran. A él no le preocupa que vengan cada vez más católicos acá. A él le preocupa que nosotros decidamos un día unirnos. Una de las características de la iglesia, de una iglesia guiada por el Espíritu Santo, es que es una iglesia que está en unidad, está en comunión. Está en la palabra que usa allí para unidad es koinonía, la palabra comunión, koinonía, que significa que ellos participaban unos con otros, tenían interacción unos con otros, había beneficio mutuo. Hermano, que nosotros hoy estemos aquí y que usted esté sentado al lado de alguien, que tenga cerca a alguien, no significa que seamos una iglesia unida. Que al finalizar el culto, al finalizar nuestra celebración, usted vaya allá atrás y usted se tome un tinto con alguien, no significa que seamos una iglesia unida. Porque hay una gran diferencia entre estar juntos y estar unidos. Hay matrimonios que están juntos, pero no están unidos. Porque la comunión, la unidad tiene que ver con qué, doña Gabriela? Con el corazón. No tiene que ver con algo físico. La unidad, la comunión, la koinonía no tiene que ver solamente con algo físico. Va a resultar en algo físico. Va a resultar que vamos a compartir, que vamos a celebrar, que nos vamos a reír juntos, que vamos a llorar juntos, que vamos a estar unidos, pegados. Pero la comunión tiene que ver con algo, con algo del corazón, no tiene que ver con algo físico, tiene que ver con algo de una actitud interna. Yo busco estar en unidad con mis hermanos, estar en comunión con mis hermanos. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, estén solícitos en guardar la unidad. El tener una iglesia y ser una iglesia unida no depende del pastor, no depende de los líderes, depende de cada uno de nosotros. De cada uno de los que estemos aquí, depende de la unidad de la iglesia. El mes pasado pusimos como petición de oración, unidad de la iglesia. Oramos, ayunamos por la unidad de la iglesia. Está bien, pero ahora ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo para generar y mantener esa unidad de la iglesia? Ellos se mantenían en koinonía, en unidad. Lo que hacían, no lo hacían por un beneficio personal, lo hacían por un beneficio de todos. Un beneficio colectivo. Hoy en día lo que más vemos en el mundo es egoísmo. Hoy uno ve, sobre todo con ese tema de la tecnología, a mí me aterra, me llegan una cantidad de videos y cosas de muchachitos que en la calle se ponen a
mandar un video de dos niñas que se agarraron a puñetazos y una vez jala a la otra al piso y se da en la cabeza y le dio un ataque y se murió. Y los demás todos grabaron. Entonces tratamos de coger el mejor ángulo. ¿Eso por qué? Porque vivimos en una sociedad egoísta. En una sociedad en la que no nos importa qué le suceda al que está al lado. No nos importa si en la casa de al lado se están matando, a cosa de ellos. Ese espíritu y esa actitud del corazón que viene desde el principio de la historia. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo padre de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar preocupado por mi hermano? Sí. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea, eso es lo que usted y yo debemos hacer, procurar, eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Procuren estar unidos. Jesús oró, Señor, que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Hoy en día en muchos círculos voy a ver y me voy a meter a ver qué beneficios saco. No. Aquí usted y yo no venimos a buscar a ver qué beneficios podemos nosotros recibir, sino cómo yo puedo beneficiar al que está a mi lado. Cómo yo a través de la comunión, a través de la coinonía, puedo ser de beneficio para mis hermanos. Cómo yo puedo entregarme a ellos. Cómo mi vida te puede ser útil. Cómo la vida tuya me puede ser útil a mí. Señor, cómo yo puedo presentarme ante la iglesia y que ellos sepan que de mí pueden sacar un provecho porque tú me dotaste de alguna habilidad, de algún don. La palabra dice que los dones son para el beneficio, para el desarrollo, para el aprovechamiento de la iglesia. El don que usted tiene no es para usted. El don que Dios a usted le dio no es un don para usted. No es un don para su beneficio. Es un don que Dios le dio para el beneficio de todos. Perseveraban en la comunión, en el compañerismo, en el entregarse como una coinonía significa entregarse como ofrenda. Aquí nosotros venimos y depositamos nuestras ofrendas. Pero cuando hablamos de que somos parte de una iglesia que procura la unidad, la comunión, estamos hablando de que nosotros nos entregamos al otro como ofrenda para beneficiar a la iglesia. ¿Qué más? Perseveraban y ¿qué más? Y compartían el pan. Compartían el pan. En el partimiento del pan. La comunión los llevaba a una acción de compartir unos con otros, de darse unos con otros. Algunos dicen que cuando habla del partimiento del pan está hablando de la Santa Cena. Otros dicen que está hablando precisamente de eso, del compartir, del dar al otro, del dar al que lo tiene. De ir a la casa de uno y decir, mira, yo traje esto y lo vamos a compartir, nos vamos a reunir en algún lugar y juntos vamos a compartir. Por eso es bueno venir acá, estar aquí, pero es bueno también cuando podemos salir de este ambiente y podemos compartir entre nosotros en un lugar diferente. Por eso el próximo domingo la celebración no va a ser aquí. La celebración va a ser en la finca de la familia de la hermana Minsk. Y allá vamos a compartir todos. Y vamos a tener un tiempo especial de compartir entre las familias. Porque eso es lo que debemos procurar. El compartir el pan, el celebrar juntos. El que si yo no tengo, el otro tiene, y yo no me angustio porque yo sé que como estamos en comunión, Dios va a hablar al corazón del otro y el otro va a saber que yo estoy en necesidad, entonces va a venir y va a compartir de lo que tiene. Va a dar de lo que Dios le ha dado. No va a almacenar, no va a
esto es lo que Dios me ha dado y lo voy a guardar para mí. No, lo voy a tomar y lo voy a poner a disposición de los que necesitan, de mis hermanos. Esto que Dios me dio, lo voy a compartir con otros. ¿Y en qué más perseveraban? En las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Se mantenían firmes en orar juntos. Orar unos por otros. Hermano, es importante que usted y yo oremos y tengamos nuestro tiempo de especial con Dios, nuestra intimidad particular y especial con Dios, individual. Pero qué tan especial y hermoso cuando todos nos reunimos para orar por algo específico. Por eso cada 15 días estamos teniendo nuestros tiempos de ayuno, los domingos. Por eso el jueves en la noche nos estamos reuniendo aquí. Un grupo pequeño, pero nos estamos reuniendo y estamos perseverando en la oración. A veces llegan poquitas personas y una vez pensé, dije, ¿y si ya no hacemos más los jueves? Y me encuentro con esto. Perseverar en la oración, así seamos 2 o 3. Con 2 que vengan ya cumplimos la cuota. ¿Donde hay 2 o 3? Ahí está. Si 2 se ponen de acuerdo en algo, Dios lo cumple. Entonces si llegan 2, ya cumplimos la cuota. Pero el perseverar en la oración. Vea el modelo de iglesia. Vea el modelo de iglesia que la palabra nos presenta. No es la iglesia de allí de la esquina, la iglesia de tal país, que hizo eso otro, y entonces nosotros vamos a mirar el modelo. No, es la iglesia que Jesucristo estableció. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia que perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia que perseveraba en la comunión. Una iglesia que perseveraba y se mantenía firme en el compartir con otros. Una iglesia que se mantenía firme en la oración. Hermano, el éxito de la iglesia no está en la habilidad individual de cada uno de nosotros. Aquí hay gente que tiene muchas habilidades y grandes habilidades. Pero el éxito no está en la habilidad que tenemos cada uno como individuo, sino en cómo cada una de esas habilidades las unimos y las hacemos formar una red que pueda sostener todo lo que Dios tiene para darnos. Hay muchas cosas que Dios quiere darnos como iglesia, hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, pero si cada uno dispara para cualquier lado, si cada uno utiliza su don para un beneficio personal, entonces todo lo que Dios nos dé va a caer, como dice Ageo, como el saco roto. En cambio, si entendemos lo que significa perseverar como iglesia, como cuerpo de Cristo, entendemos lo que significa ser un cuerpo de Cristo, entonces unimos nuestras vidas, unimos nuestros corazones, enlazamos nuestros corazones, unimos nuestros dones, nuestras habilidades, lo que Dios nos ha dado, y armamos una red tan fuerte y poderosa que cuando Dios venga y derrame su bendición, habrá para sostener, habrá para tener allí. ¿Usted por qué cree que 3,000 personas fueron añadidas en un solo día? ¿Por qué cree usted que hayan 3,000? Porque era una iglesia que podía sostener una cosecha tan impresionante como esta. Hay iglesias que el Señor, déjanos conquistar la tierra, trae a cientos y a miles. Y si el Señor lo hiciera aquí, ¿estaríamos nosotros en capacidad de sostener una cosecha como esa? Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Ahora eso trae un resultado. La ley de la acción y la reacción. ¿Sí? La ley de la acción y la reacción. Toda acción trae como consecuencia una reacción. Hay un resultado.
¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que dice allí más adelante en el versículo 43? Después de todo lo que dice que perseveraban, ¿cuál fue el resultado? Antes de eso. Sobrevino temor. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Qué dice el texto? ¿A quiénes le vino temor? A todas las personas. A todos sobrevino un temor. Ahora, esa palabra temor tiene dos direcciones. El temor del que normalmente nosotros somos conscientes, ¿no? El susto, el miedo. Uy, no, qué miedo. ¿Sí? Hay gente que hay iglesias donde ellos tienen algún tipo de manifestación del espíritu y hay gente que no está acostumbrada a eso, entonces ve ciertas cosas y dice, ay, no, yo por allá no voy, qué miedo. ¿Sí? Que por allá fue alguien nuevo en una iglesia y incluso se manifestó un demonio y hubo que hacerle liberación. Pues, ay, no, qué miedo, yo por allá no lo voy a ver más. ¿Sí? A mucha gente, cuando empezó a ver todo lo que estaba sucediendo en la iglesia, le sobrevino ese miedo, ese temor. Uy, no, ¿qué es eso que está pasando por allá? No, qué cosa tan terrible. Pero el otro sentido de la palabra temor tiene que ver con reverencia, con respeto. Mucha gente, al ver todo lo que Dios estaba haciendo, lo único que pudo ver en su corazón fue reverencia y temor hacia Dios, hacia el pasado, hacia Dios. Casi me pongo a leer lenguas. Temor, respeto, reverencia a Dios. Hoy lo que más se ha perdido en el mundo es temor a Dios. Hoy no hay temor a Dios. Hoy abiertamente la gente se burla de Dios. Ya ni siquiera lo hacen allí a escondidas. Abiertamente ante las cámaras, ante la televisión, ante las redes sociales, ante todo lo que la sociedad, la tecnología y la comunicación nos permite, ante todos ellos, hoy más que nunca la gente se ha burlado de Dios. La gente ya no tiene temor a Dios. Siquiera le queda un poco de miedo, pero ni eso. Hoy en día no hay ni siquiera alguno de los dos caminos para la palabra temor. No hay respeto, no hay reverencia hacia Dios, menos miedo. Ojalá tuvieran un poco de miedo. Ojalá siquiera en el mundo hubiese un poco de miedo hacia las cosas de Dios, pero hoy nada. Hoy no hay ni miedo, ni temor, ni respeto. ¿Por qué cree usted que ya no hay eso? De acuerdo a lo que hemos venido compartiendo. ¿Por qué cree usted que ya ni siquiera hay miedo? La iglesia no ha perseverado en la oración. Exactamente. Recuerde que esto es el resultado del otro. Esto que dice allí, que vamos a ver más adelante, es el resultado de una iglesia que perseveraba ¿en qué? En la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si hoy no somos una iglesia como esa, entonces no vamos a tener este resultado que esta iglesia tenía. Entonces, sobrevino el temor. ¿Qué más? ¿Qué más fue lo que sucedió? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué más pasó? Ahí sí, ¿se hacían qué? Maravillas y señales. Milagros. Sucesos extraordinarios, cosas que gente no había dicho nunca en su vida, ni siquiera había escuchado, comenzaron a suceder.
los que habían recibido la autoridad y los que habían sido comisionados, enviados. Ahora ellos iban por todo lugar, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Solo la sombra. Hoy en día hacemos oraciones, hermanos, y nos traen los enfermos. A mí me trajeron que llegaron a orar por 2 enfermos y se me murieron. Así que cuando me digan, pastor, ore por mí, recuerde eso, ¿no? Hoy nosotros oramos y pastor, ore por mí que me siento mal, tengo un dolor por aquí. El pastor termina de orar y resulta que el dolor de aquí se le pasó para allá. La sombra. A Pedro un médico le dice, Señor, dame algo. Y Pedro, no, que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Levántate y camina. Y nos pasó una semana, nos pasó un mes, nos pasaron 2 años. Dice que al instante el paralítico se levantó y salió caminando. Pablo un día está predicando y Pablo predicaba un poquito largo y había en un tercer piso muchachos sentados, Eutico, sentados escuchando a Pablo, y entonces le pasó como alguna y se durmió y del tercer piso se cayó, se murió. Se murió Eutico escuchando predicar a Pablo. Y Pablo dice, bueno, vamos a hacer un receso, pueden ir a tomar tinto. Mientras tanto, Pablo baja, ora para Eutico resucita y Pablo sube y dice, bueno, vamos a seguir, muchachos. Como si nada. ¿Por qué? Porque era parte de la vida de la iglesia. Era algo común. ¿Por qué si alguien viene en silla de ruedas aquí y oramos por él y se levanta, ¿qué haríamos nosotros? No, nosotros llamamos a la tele, a la radio, le sacamos fotos, la subimos a Facebook, Instagram, le mandamos por WhatsApp, le cogemos el testimonio, le sacamos fotos. No, hermano, hacemos de todo un escándalo porque se nos sanó un paralítico. Para ellos era cosa del día a día, del normal, era común. Pero recuerde que era el resultado de una vida de iglesia. No era el don de una persona, no era la habilidad de una persona, era el resultado de una comunidad. Era el resultado y el trabajo de toda la iglesia. No era el poder que tenía Pedro solamente, era todo el respaldo que había detrás de Pedro, a través de que perseveraban en la oración y en la comunión. Señales, milagros, cosas extraordinarias. ¿Qué más? Dice que estaban todos juntos y que tenían todo en común. ¿Sabe lo que se generó? Lo que se manifestó. La generosidad del corazón. Hay gente que dice, el diezmo no es parte del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. En el Nuevo Testamento no se menciona y no se nos manda a diezmar, a dar el 10%. Hay gente que dice eso. Bueno, entonces yo digo, bueno, tiene razón. Tal vez en la Biblia no hay un claro mandamiento de Jesús o de los apóstoles de vayan y diezmen. Pero había otra forma de manifestar la generosidad en la iglesia primitiva. ¿Y cuál era? ¿Qué dice el texto que hacían ellos con sus bienes? Los vendían. Entonces yo les digo, bueno, no del 10%, hagan como hacía la iglesia primitiva, del 100%. Usted decide. Da el 10%, ¿sí? Con un corazón agradecido y convencido de lo que está haciendo, o de, como los discípulos de la iglesia primitiva, de todo.
Sí, ya me convencí de que sí es bíblico. Dice que ellos ponían todos sus bienes y todas sus posesiones y las vendían, y ellos al venderlo repartían a todos. Y dice que no había ningún necesitado. No había ningún necesitado porque todas las cosas la tenían en comunión. No había personas necesitadas, no había alguien sufriendo y ahora ¿cómo hago para comer? ¿Cómo hago para mercar? No tengo dinero para darle de comida a mis hijos. No había gente sufriendo. Porque los que tenían lo ponían a disposición de los que no tenían y compartían todas las cosas. Una de las manifestaciones de una iglesia guiada por el Espíritu Santo, una de las manifestaciones de una iglesia que persevera en estas 4 cosas, tiene que ver con la generosidad. Nadie decía tener algo propio. Todo era de todos. Lo compartían. Y dice que finalmente tenían favor con todo el pueblo. Aún los que no eran cristianos miraban a la iglesia, miraban a los cristianos y sentían simpatía por ellos. Uy, mira, ese es cristiano. Ese es un discípulo de Cristo. Uy, vamos a acercarnos a él, vamos a acercarnos a ella, vamos a compartir con ellos. Podemos contar con ellos ante ciertas situaciones, podemos contar con ellos. Son personas especiales, son personas chéveres, son personas generosas, son personas amistosas, son personas que tienen muchas cosas especiales. Hoy en día, ¿qué dicen de los cristianos? Janet dice, qué pesado. ¿Sí? Hoy qué pesado. Hoy a pesar de decir, sí, yo soy cristiano. Uno dice, yo soy cristiano. Sí, yo sí creo en Dios. De vez en cuando voy a una iglesia. Ayer hablábamos con una persona y me dijo, ay, mis papás son cristianos de toda la vida. O sea, si sus papás eran cristianos de toda la vida, pues ella nació dentro del cristianismo. Digo, mis papás han sido cristianos toda la vida y yo voy de vez en cuando a la iglesia. Ella no pudo identificarse con el cristianismo. ¿Por qué? Pero ahí cuando la gente nos ve, dice, no es cristiano. Hay empresas que dicen, cuando contraten y hagan la entrevista, pregunten qué religión tiene. Si es cristiano evangélico, díganle que no. Porque esos cristianos evangélicos son buenos para pedir permiso, son buenos para sacar la vuelta, si quieren ir temprano. Duermen todo el día, que como se le entra en la madrugada, duermen en la hora del trabajo. Se lo pasa leyendo la Biblia en el trabajo. Ellos tenían favor con el pueblo. La gente del pueblo, la gente del común sabía que podía contar con ellos. Hoy la alcaldía quiere hacer un proyecto, llama a todo el mundo, menos a los cristianos. Porque puede contar con la Junta de Acción Comunal, puede contar con la Fundación tal, puede contar con el grupo deportivo tal, puede contar con la Iglesia Católica, pero con la Iglesia Evangélica no, porque esos están encerraditos allí en la iglesia, eso no sabe. Ellos no hacen parte de la sociedad para no contaminarse. Tenían favor con el pueblo. Y por último dice que el Señor añadía todos los días a la iglesia los que harían de ser santos. Hay gente que dice, bueno, si el Señor añade, ¿para qué vamos a salir a evangelizar? Es el Señor el que añade, sí, pero recuerden que esto es consecuencia. Eso es consecuencia de otra cosa. Eso de que el Señor añadía era consecuencia de que ya había una iglesia que perseveraba. Entonces nosotros no podemos pedirle, Señor, añade a la iglesia a todos los que tú quieres que sean salvos.
No estamos haciendo lo que debemos hacer, perseverar en la enseñanza, perseverar en la comunión, perseverar en el partimiento del pan y perseverar en las oraciones. Recuerden que todo eso es consecuencia de lo anterior. Entonces Dios añadía. Y cuando la iglesia se dispersó, la iglesia cristiana o el cristianismo como religión tuvo más crecimiento en los primeros 300 años de su historia que todas las otras religiones del mundo, que llevaban algunas hasta 1000 o 2000 años. El cristianismo, se lo vuelvo a repetir, en los primeros 300 años de historia, tuvo más crecimiento que cualquier otra religión que tenían 1000 o 2000 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque era una iglesia guiada por el Espíritu Santo y que perseveraba en lo que Dios les había mandado. Para terminar, hagamos un análisis personal. Tomémonos un tiempo para ser honestos con nosotros mismos y con nuestros hermanos que están cerca de nosotros. De acuerdo a lo que ya hemos compartido durante este tiempo, ¿qué tan lejos o cerca cree usted que estamos de ese diseño de iglesia? Y no vamos a hablar de la iglesia global, aquí. Iglesia Cristiana Confraternidad del Río Negro, nosotros. ¿Qué tan lejos o cerca estamos del modelo y del diseño que el Señor nos muestra en su palabra? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? Pues yo a nivel personal diría que estamos lejos. ¿Sí? Estamos lejos porque se han perdido todas esas buenas costumbres que había en la iglesia de la antigüedad. Y yo creo que a medida que va pasando el tiempo nos estamos egocentrando, o sea, nos estamos metiendo más dentro de nosotros. Hemos sido más egoístas. A veces queremos ser amplios, pero hay circunstancias que no lo dejan. Entonces decimos, no, tengo que cuidarme, entonces mejor me alejo y comienzo a cohibirme yo misma y a encerrarme en lo que yo pienso, en lo que soy, y me voy alejando cada día más de lo que es en realidad el estar en la verdadera iglesia de Dios. Okay. Muchísimas gracias, gracias por la honestidad del corazón. ¿Qué más piensa usted? ¿Lejos o cerca? Yo creo que estamos muy cerca. Sí. A ver. Que el vecino da el primer paso y seguir. Bueno, no estamos tan lejos de dar el primer paso. O sea que un largo camino se inicia con el primer paso. Si se da el primer paso con decisión, pues seguramente estamos cerca. Así es. Exactamente. Muchísimas gracias, hermano Jesús. ¿Qué va a pensar los demás? Yo creo que sí, que se ha perdido mucho ese primer amor que dice la palabra. Porque sí, pero sí estamos perseverando, sí perseveramos, en persona, pero de todas maneras sí se aleja un poco de ese primer amor que ya uno se relaja, que ya uno, pues si puedo ir voy, si no voy, sí. Ya sacas excusas, que está haciendo mucho frío, es que para madrugar, sí. Uno mira por la ventana y dice, uy, no, hoy lo siento, Entonces yo sí digo que si uno se aleja, pero sí, pues yo sí estoy perseverando. Yo persevero, le pido a mi Dios que me ayude, porque sola no somos capaces. Así es, exactamente, sola no es capaz, por eso necesitamos estar en comunión, perseverar en la comunión para ayudarnos mutuamente. Muchas gracias, hermana Blanca. Yo quiero ser optimista también. Yo creo que estamos en el principio. O sea, esto nos da claridad de que
Y con los que quieran, como dijo el hermano Jesús, es cuestión de dar el primer paso con los que quieren. Con los que quieran y dejen el frío y las excusas y todas esas cosas, seguro que perseverando llegamos a lograr. Y sobre todo perseverando en Dios que llegaremos a ese diseño. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, eso nos da lugar a la última pregunta. Entonces, ¿qué puede hacer usted para que nos acerquemos cada vez más al diseño original? ¿Qué es lo que usted de manera particular y personal va a aportar para que podamos parecernos cada vez más a esa iglesia y que como resultado de eso haya temor sobre la comunidad, señales y milagros, todas las cosas las tengamos en común y tengamos favor para con el pueblo? Will, ¿qué vas a decir algo? Pues ya todo es el estudio que hemos venido teniendo hecho, es como la guía de lo que se debe hacer. Jesús dijo que pasara en ese lugar hasta que nos da la promesa y dio las instrucciones para que eso llegara. Entonces, estábamos unánimes, unidos con ese mismo objetivo. El Espíritu Santo vino de este lugar y nos poder para ya salir. Okay, muchísimas gracias, Will. ¿Qué va a hacer usted de manera particular? ¿A qué se puede usted hoy comprometer delante del Señor y de la iglesia? Es decir, yo voy a hacer esto para poder avanzar en ese modelo. Yaneli, cuéntanos, Yaneli. Proponerse para poder seguir de las cosas anteriores que uno ya había dejado y seguir adelante. A pesar de que anteriormente nosotros teníamos muchas enseñanzas que nos enseñaban nuestros padres y a veces uno mientras va creciendo y se va apartando de ellos, uno las va dejando. Entonces, es como otra vez renovar. Qué bueno. Muchísimas gracias, Yaneli. Renovar, retomar lo que ya había aprendido y que, como dice ella, nos hemos alejado. Aquí no se trata de hacer nuevos compromisos. A veces es simplemente cumplir con aquellos que ya hicimos, pero que en algún momento los dejamos allí. Yo le quiero invitar que esta semana usted piense, y el próximo domingo nos cuente, piense esta semana, ¿qué puedo hacer yo para que nuestra iglesia cristiana Confraternidad del Río Negro pueda llegar a parecerse a este modelo del que nos habla la palabra del Señor? ¿Qué le parece?